¿Alguna vez has sentido que el miedo te paraliza el pecho y no te deja respirar? Imagina estar atrapado en territorio enemigo, rodeado de gigantes que buscan tu cabeza, sin salida humana a la vista. Así se sentía David cuando escribió el Salmo 56, literalmente capturado en Gat por los filisteos. Pero aquí está lo asombroso. En medio de su terror más profundo, David no gritó por piedad, sino que activó un código espiritual que cambió la historia para siempre. ¿Sabías que existe una frase exacta en este salmo que tiene el poder de silenciar cualquier ataque de pánico y poner a tus enemigos espirituales en retirada instantánea? La mayoría lee la Biblia como simple literatura, pero hoy te voy a revelar cómo usar el Salmo 56 de la Reina Valera 1960 como un escudo impenetrable que desactiva la ansiedad. Si te quedas hasta el final, aprenderás por qué confiar en la palabra de Dios es la única forma real de destruir el miedo desde la raíz. No es solo religión, es autoridad divina en medio del caos. Prepárate, porque después de este video, el miedo te tendrá miedo a ti. Pero no estás solo en ese sentimiento. Incluso los hombres más valientes de la Biblia, como el rey David, conocieron ese frío en los huesos que hoy intentas ocultar. Imagina a David, capturado por sus enemigos en Gat, rodeado de hombres que deseaban su caída y acechaban sus pasos. En ese momento de angustia absoluta, donde cualquier otro se habría rendido al pánico, él hizo algo que cambió su destino para siempre. Escribió el Salmo 56. Hoy no vamos a leer simplemente un texto antiguo. Vamos a descubrir una herramienta espiritual diseñada para desarmar el miedo y activar una paz que no depende de tus circunstancias. Porque la Biblia nos dice con autoridad: en el día que temo, yo en ti confío. Si hoy te sientes acechado por la ansiedad, por deudas que parecen gigantes o por problemas que no te dejan descansar, este mensaje es tu refugio. Vamos a desglosar verso a verso cómo la Reina Valera 1960 nos enseña que el miedo no es el final de tu historia, sino el combustible para una fe inquebrantable. Prepárate, porque después de este video, tu forma de enfrentar las crisis nunca volverá a ser la misma. El poder de Dios está a punto de activarse en tu vida. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Que el miedo no es solo una emoción, es una trampa que nos encierra en un callejón sin salida. David lo sabía mejor que nadie. Imagínatelo ahí, solo, rodeado de enemigos que querían su cabeza, en una tierra extraña donde todos lo odiaban. Los filisteos lo observaban como lobos a una presa. Él sentía que sus pies resbalaban, que sus adversarios torcían sus palabras todo el día y que literalmente no había escapatoria humana. ¿Te suena familiar? Quizás hoy no tienes un ejército físico buscándote, pero tienes esa deuda que no te deja dormir, esa enfermedad que te susurra que no hay esperanza, o esa ansiedad que te dice que mañana será peor. El problema principal es que el miedo nos hace olvidar quiénes somos, y peor aún, quién es nuestro Dios. Nos hace sentir que estamos en una celda sin llave. David estaba en ese punto ciego, en ese abismo de desesperación donde las fuerzas se agotan. Sus enemigos lo pisoteaban sin descanso, buscando su mal continuamente. Estaba a un paso de rendirse, a un suspiro de colapsar bajo la presión. Pero justo ahí, en la oscuridad, David descubrió que el miedo es el escenario perfecto para un milagro. Y aquí es donde la mayoría de nosotros cometemos el error más grave. Intentamos luchar contra el miedo con nuestras propias fuerzas. Nos decimos a nosotros mismos que debemos ser fuertes, que no pasa nada, mientras por dentro nos estamos desmoronando. O peor aún, nos convertimos en expertos analizando el problema. Pasamos horas dándole vueltas a lo que podría salir mal, alimentando la ansiedad como si pensar más en el peligro fuera a darnos la solución. Pero déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. El miedo no se vence ignorándolo, ni tampoco razonando con él. El error de muchos es creer que confiar en Dios significa no sentir miedo. Eso es mentira. David, el hombre conforme al corazón de Dios, sentía terror. Sus enemigos lo acechaban a cada paso. El secreto no está en la ausencia de temor, sino en lo que haces en el momento exacto en que el pánico toca a tu puerta. Si intentas pelear esta batalla en tu mente, ya has perdido.
Si buscas seguridad en tu cuenta bancaria o en la opinión de los demás, estás construyendo sobre arena. El error común es mirar al gigante y olvidar al creador. Hoy vamos a romper ese ciclo y aprender la estrategia divina que David usó para transformar su angustia en una alabanza inquebrantable. Cuando intentas cargar con ese peso por tu cuenta, las consecuencias son devastadoras y silenciosas. El miedo empieza a robarte el sueño, pero luego va por algo mucho más valioso, tu propósito. Te conviertes en una sombra de quien Dios diseñó que fueras. Dejas de tomar decisiones basadas en la fe y empiezas a tomarlas por puro pánico. ¿Te ha pasado que te sientes estancado, como si estuvieras gritando bajo el agua y nadie pudiera escucharte? Esa es la prisión que describe el Salmo 56 antes de la liberación. El miedo consume tu energía espiritual, apaga tu alabanza y levanta un muro invisible pero sólido entre tú y las promesas de Dios. Te convence de que tus problemas son más grandes que tu Creador y terminas viviendo a la defensiva, esperando siempre que ocurra lo peor. Las noches se vuelven eternas y los días se llenan de una ansiedad que te susurra al oído. No lo vas a lograr. Es una espiral descendente que te aleja de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero lo más doloroso no es el miedo en sí, sino ver cómo tu fe se debilita, mientras olvidas que Dios tiene cada una de tus lágrimas guardadas en su redoma. No puedes seguir permitiendo que el miedo escriba el guión de tu vida, porque el costo es tu propia libertad y la bendición que Dios ya preparó para ti. Pero presta mucha atención, porque justo en el medio de esa tormenta, el Salmo 56 nos revela un secreto que lo cambia absolutamente todo. Escucha bien, David no dice que nunca tuvo miedo. Lo que nos enseña es, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Notas la diferencia? El secreto no es la ausencia de temor, sino lo que decides hacer en el preciso instante en que el miedo toca a tu puerta. Aquí está la gran revelación que transformará tu vida hoy. El miedo no es una señal para que te detengas o te rindas. Es la señal de alarma divina para que actives tu fe de inmediato. David comprendió que mientras sus enemigos lo acechaban, Dios estaba contando cada uno de sus pasos y guardando sus lágrimas en su redoma. No estás solo en este campo de batalla. La verdadera victoria comienza cuando dejas de medir el tamaño de tu problema y empiezas a declarar la grandeza de aquel que prometió protegerte. Dios no busca guerreros que no sientan terror, busca hijos que, aún con las manos temblando, se atrevan a aferrarse a su palabra. Porque cuando confías, el miedo deja de ser tu prisión, para convertirse en el puente que te lleva directamente al abrazo del Padre. Ahora déjame explicarte exactamente cómo funciona esta llave maestra que David nos entrega. En los versículos 3 y 4 del Salmo 56 encontramos el núcleo de esta verdad transformadora. David no finge ser un superhombre sin emociones, él admite con honestidad: en el día que temo, yo en ti confío. Presta mucha atención, porque aquí está el secreto. David no intenta ignorar el miedo, sino que lo usa como una señal para activar un arma espiritual específica, la alabanza a la palabra de Dios. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que confiar no es un sentimiento, es una decisión legal. David dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Él está decidiendo que lo que Dios ha dicho es más real y más poderoso que lo que sus ojos están viendo en ese momento. Cuando tú decides alabar la promesa de Dios en medio del ataque, estás literalmente desarmando al miedo. El Salmo nos revela que Dios cuenta nuestros sufrimientos y pone nuestras lágrimas en su redoma. No eres un número más, eres alguien tan valioso que Dios lleva un registro de tu dolor. Al confiar en su palabra, transfieres la carga de tus hombros a los de un Dios que nunca ha perdido una batalla. Imagina por un momento que recibes esa llamada que tanto temías. Quizás es una noticia inesperada sobre tu salud, o tal vez te informan que tu fuente de ingresos se ha cortado de repente. En ese segundo exacto, el aire se escapa de tus pulmones y el miedo comienza a escribir el guión de tu desastre. ¿Qué voy a hacer? Todo se acabó.
Aquí es donde aplicamos el Salmo 56 de forma práctica y radical. En lugar de dejar que esos pensamientos te consuman, haces una pausa consciente. Respiras y declaras con autoridad, tal como hizo David: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. No se trata de repetir palabras vacías, sino de realizar un intercambio de poder. Estás tomando tu angustia y la estás rindiendo ante la promesa escrita de la Reina Valera 1960. Imagina que cada vez que el miedo te susurra una mentira sobre tu futuro, tú le respondes con un golpe de verdad bíblica. Si el miedo dice «estás solo», tú respondes «Dios está por mí». Este ejercicio cambia tu atmósfera espiritual de inmediato. Al alabar su palabra antes de ver la salida, estás demostrando una fe que mueve la mano de Dios y silencia al enemigo. Pensemos en la historia de María, una mujer que, como tú y como yo, enfrentaba una crisis que parecía no tener salida. Se quedó sin empleo, las deudas golpeaban su puerta a diario y, para colmo, su salud empezó a flaquear por el estrés. El miedo no era una simple visita, se había convertido en el dueño de su casa. Una noche, María recordó que en los momentos más oscuros de David, cuando estaba rodeado de enemigos en Gat, él no se dedicó a contar sus problemas, sino que empezó a contar las promesas de Dios. María decidió hacer lo mismo. Mientras las lágrimas mojaban su almohada, abrió su Biblia en el Salmo 56 y leyó con voz temblorosa: en Dios alabaré su palabra. No sintió una paz instantánea, pero sí una determinación nueva. Cada vez que el pánico intentaba asfixiarla al día siguiente, ella repetía: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa declaración no cambió su cuenta bancaria de inmediato, pero cambió radicalmente su espíritu. Dejó de actuar como una víctima y empezó a caminar como hija del rey. Semanas después, las puertas que estaban selladas se abrieron de par en par. La historia de María nos enseña que cuando pones tu confianza en la palabra, el miedo pierde su autoridad y el milagro comienza a gestarse en lo invisible. Al igual que María, tú necesitas entender que este salmo no es solo un poema bonito, es una estrategia de guerra espiritual. David, mientras estaba rodeado por sus enemigos en Gat, no dijo simplemente «no tengo miedo». Lo que dijo fue «en Dios alabaré su palabra». Detente un segundo y piénsalo. ¿Por qué alabar su palabra en medio del terror? Porque cuando alabas lo que Dios ha dicho, estás levantando un escudo legal frente a tus circunstancias. El miedo se alimenta de la incertidumbre, de los qué pasará, pero la palabra de Dios es la única certeza absoluta en este mundo caótico. El Salmo 56, versículo 4, nos lanza una pregunta desafiante que debe retumbar en tu corazón hoy. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando profundizas en esta verdad, te das cuenta de que el miedo es un mentiroso con un megáfono, pero Dios es la verdad que susurra paz a tu alma. No se trata de ignorar el peligro, sino de mirar por encima de él. Es reconocer que, aunque tus rodillas tiemblen, tus pies están firmes sobre la roca eterna. Alabar su palabra significa recordarle a tu ansiedad que el dueño del universo ya firmó tu victoria. Es pasar finalmente de la posición de víctima a la posición de un hijo totalmente protegido por su padre. ¿Y sabes qué es lo más asombroso de aplicar esta estrategia en tu vida? Los resultados no son sutiles, son transformadores. Cuando dejas de pelear en tus fuerzas y activas el Salmo 56, algo cambia en la atmósfera de tu hogar. Ese nudo en el estómago que te despertaba a las 3 de la mañana comienza a disolverse, no porque tus problemas hayan desaparecido mágicamente, sino porque tu Dios se ha vuelto más grande que tus gigantes. Empiezas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Imagina caminar por el valle de la sombra, sabiendo con una certeza inquebrantable que tus lágrimas no han caído al suelo en vano. El versículo 8 dice que Él cuenta tus huidas y pone tus lágrimas en su redoma. Puedes sentir el alivio de saber que cada dolor fue registrado por el cielo. El resultado final es la libertad. Ya no vives a la defensiva, esperando el próximo golpe del destino. Ahora caminas con la frente en alto, repitiendo con autoridad: en Dios he confiado, no temeré. Esta confianza activa un escudo sobrenatural que te permite dormir tranquilo,
sabiendo que mientras tú descansas, el que guarda a Israel no duerme. Has pasado de ser una víctima de tus circunstancias a ser un testimonio vivo del poder de su palabra. Pero para ver este poder manifestado, necesitamos hacer un cambio radical de mentalidad. No se trata de ignorar que tienes problemas, se trata de cambiar el enfoque. Mira lo que dice el versículo 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Te das cuenta del orden? David no dice que el miedo se fue y entonces alabó. Él decide alabar su palabra mientras todavía está rodeado de enemigos. Ese es el clic que tu mente necesita hoy. Deja de mirar el tamaño de tu gigante y empieza a mirar el tamaño de aquel que prometió sostenerte. Este no es un optimismo ciego, es una certeza basada en una promesa que no falla. Cuando cambias tú, tengo miedo, por un en Dios alabaré su palabra, le quitas el micrófono al enemigo y se lo entregas al Espíritu Santo. Es hora de dejar de ser una víctima de tus circunstancias para convertirte en un administrador de la paz de Dios, porque el miedo se alimenta de tu silencio, pero muere ante la proclamación de la verdad. Escúchame bien, porque este es el secreto que puede cambiar el rumbo de tu vida hoy mismo. No esperes a que el miedo toque a tu puerta para empezar a buscar una salida. La clave maestra que David nos enseña en el Salmo 56 es ser proactivo, no reactivo. Él no solo confiaba en silencio, él alababa su palabra de manera constante. Mi consejo poderoso para ti es este. Toma una promesa específica de la Biblia y conviértela en tu escudo de combate diario. No la dejes guardada en un libro, escríbela en un papel, ponla en el espejo de tu baño o guárdala como fondo de pantalla en tu celular. Cuando sientas que la ansiedad empieza a apretarte el pecho, no intentes simplemente pensar en positivo, porque eso no detiene una tormenta espiritual. Necesitas abrir tu boca y hablarle a tu miedo con la autoridad de las Escrituras. Di con firmeza, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Repítelo hasta que esa verdad sea más real para tus sentidos que el problema que tienes enfrente. Recuerda, el secreto no es ignorar el miedo, sino recordarle a tu miedo cuán grande es tu Dios. Haz de su palabra tu primera línea de defensa y verás cómo el temor pierde su fuerza sobre ti. Quiero que grabes esto en lo más profundo de tu corazón antes de terminar. Dios no es indiferente a lo que estás pasando hoy. El Salmo 56 nos regala una promesa asombrosa. Él cuenta tus huidas y guarda cada una de tus lágrimas en su redoma. ¿Logras dimensionar eso? Cada noche de insomnio, cada nudo en la garganta y cada batalla silenciosa que has librado ha sido vista y atesorada por el Padre. No estás solo en esa trinchera, nunca lo has estado. El miedo intentará convencerte de que el final está cerca, pero hoy la palabra de Dios te asegura que este es solo el campo de entrenamiento para tu mayor victoria. Al activar este salmo, dejas de ser un espectador de tus problemas para convertirte en un protagonista de tu fe. Mañana, cuando abras los ojos, no permitas que la ansiedad tome el control del volante. Declara con total autoridad, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esta es tu nueva realidad. El miedo podrá seguir golpeando a tu puerta, pero ahora es la confianza en su palabra la que sale a responder. Mantente firme, respira la paz que sobrepasa todo entendimiento y recuerda, si Dios está por ti, no hay gigante que pueda sostenerse en pie. Hoy, al cerrar este mensaje, quiero que grabes esta moraleja final en tu espíritu. El miedo no es una señal de que has fallado, sino la oportunidad perfecta para que Dios demuestre su fidelidad absoluta en medio de tu debilidad. Como nos enseña el Salmo 56, confiar no es ignorar el peligro, es saber con certeza que aquel que cuenta tus lágrimas es infinitamente más grande que cualquier gigante que tengas enfrente. Si este mensaje ha encendido una chispa de esperanza en ti, te pido que hagas algo importante ahora mismo. Escribe en los comentarios la frase, pongo mi confianza en su palabra. Queremos unirnos en oración contigo y celebrar la victoria que Dios ya está preparando para tu vida. Si este video te ha servido, dale un me gusta, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima enseñanza y compártelo con esa persona que sabes que hoy no puede dormir por culpa de la ansiedad. Tú puedes ser el canal de paz que alguien más necesita desesperadamente. Recuerda siempre, cuando el miedo toque a tu puerta, deja que sea tu fe en la palabra la que abra. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en el próximo video.